Aló, sí, al parecer ya estamos al aire entonces, así que bienvenidos a este segundo capítulo de Ciencia Básica con Adatons, un podcast de ciencia descentralizada. Y el día de hoy hablaremos de Isaac Newton y las fuerzas y también del cálculo. Y bueno, para este capítulo nos va a acompañar una estudiante de física de la Universidad Austral de Chile. Su nombre es Javiera Fernández, tiene 22 años y, bueno, como tal estudiante de física, tiene un gran interés por esta área de las ciencias, como también en la pública de las ciencias. Pero, bueno, tengo aquí a Javiera al lado, así que cuéntame un poquitito, Javiera, tú mismo, un poco de quién eres, qué haces. Sí, partamos por eso. Hola, buenas a todos. Yo soy Javiera, estudiante de física. Actualmente estoy cursando el tercer año. Y no sé qué más contar, o sea, mi interés por la ciencia. Por ejemplo, ¿por qué te gusta o por qué te sentiste atraída, en este caso, por las ciencias físicas? Yeah. Muchas personas se sienten atraídas debido a buenas experiencias que han tenido con la física. En mi caso fue al revés. Tuve una muy mala experiencia en lo que es enseñanza media. Desde los 15, 18 años en Chile. Sí, 15, 18 años. Con un profesor que simplemente pasaba guías. Y yo venía de un colegio donde no pasé física, entonces llegar a eso en este nuevo ciclo de enseñanza, con contenidos que nunca había visto, con materia que nunca había visto y que más encima no me la explicaran, fue muy frustrante y llevó a malas notas como consecuencia. Y eso me frustró, porque yo no tenía nunca había tenido como malas calificaciones. Entonces, me frustraba el hecho de que no estuviera entendiendo, no me estuvieran enseñando, y de la forma en que me estaban enseñando. Claro, claro. Entonces, por mi cuenta, fue que empecé a meterme en este mundo de la física, buscando libros, buscando materia, buscando ejercicios, ayudándome de internet. Y fue así que me nació una chispa de conocimiento, de que yo dije, esto es bacán, ¿por qué no me lo están enseñando bacán? Si esto es interesante. Entonces, de ahí empezó la chispa, en realidad, este amor por el saber, por el conocimiento, que yo sentía que me estaban negando. Entiendo. Igual interesante, suele ser al revés, que uno tenga como, bueno, tú misma lo dijiste, de que uno teniendo buenas experiencias suele acercarse, en este caso fue esa mala experiencia que te llevó a acercarte al ser como esta autoinvestigación. Sí. Pero qué genial, ¿no? No nos hubiésemos conocido y no estaríamos en este momento aquí compartiendo. Pero ya vamos a seguir ahondando un poquitito sobre eso y también sobre la física, con nuestro personaje también de este capítulo. Y lo importante para las personas que nos están escuchando, ya sea por primera vez o por segunda, y también para contarte un poquito, Javi, este podcast que está siendo grabado en este momento va a ser subido a la red de blockchain Cardano. Por lo que es importante que te pregunte si conoces algo sobre el blockchain, o si lo has escuchado, no sé, o no. No. Nada. Nada. Ya. No solo para ti entonces, sino que también para nuestros oyentes que quizás ya conocen un poquitito el blockchain, en el caso Javi no, les voy a hacer un pequeño resumen. Porque, bueno, el blockchain es una tecnología de la información que está basada en bases de datos descentralizadas. En particular, la red en la que nosotros trabajamos es la red de Cardano, que en este caso es la única red de blockchain que está desarrollada siguiendo el método científico estricto
y basado completamente en investigaciones realizadas por pares. En este caso, esto permite hacer a Cardano en la red de blockchain más segura y amigable con el medio ambiente. Y este podcast está siendo financiado gracias a Project Catalyst de la red Cardano, que es una instancia democrática donde los usuarios de esta red votan por los proyectos que consideran que debiesen ser financiados. Y bueno, este proyecto fue elegido. Y por si quieren conocer un poquito del proyecto, este código, o sea, este proyecto tiene el código 9013 en el Font 9. Así que muchísimas gracias a todos y todas quienes nos apoyaron. Pero volvamos a hablar en este caso, de tu carrera. No sé si podrías comentarnos un poquito más en profundidad, quizás, en qué parte de ella vas. Mencionabas tercer año, pero ¿qué cursos has aprobado o qué estás cursando actualmente? ¿En qué temáticas te estás desarrollando? Cuéntanos un poquito de eso más en detalle. En mi caso, yo estoy estudiando en la Universidad Austral, en la Universidad Austral de Chile. Es la universidad que imparte, es de las universidades que tienen la carrera de física más al sur. De hecho, es la más al sur de Chile, que tiene la carrera de física. Y en el caso de la malla que imparte, en el primer año se consideran, bueno, los cimientos que son para la física, para trabajar en física. Tenemos cursos de taller de álgebra para los ingresados, taller de álgebra, física básica, álgebra básica. Después, el segundo semestre, tenemos mecánica 1, que es básicamente fuerzas, dinámica, cinemática, energía, etc. Tenemos también cursos de estadística para primer año, segundo semestre. Cálculo 1. Pero más que quizás los ramos que están como compuestos en cada semestre, por ejemplo, actualmente, ¿en qué ramo estás? Como, porque ¿a qué equivale este tercer año? No sé, para que los que nos están escuchando sepan, no sé cuánto dura la carrera, o a qué equivale este tercer año, qué cursos o qué tan profundos son los cursos que estás trabajando o estudiando en este momento. Bueno, actualmente yo estoy cursando cursos de física experimental, que estoy cursando óptica y ondas, electromagnetismo 2, que es como electrodinámica, y mecánica analítica, que es formalismo lagrangiano, hamiltoniano, y eso. En el tercer año también se ve mecánica cuántica, o sea, los inicios para mecánica cuántica, y un poco de relatividad igual, en electromagnetismo 3. Y se inicia también, obviamente, con la investigación científica, iniciación a la investigación. Ya. Sí. Y la carrera dura 4 años. Es una licenciatura en el caso de Chile, no tenemos título profesional. Pero eso, la carrera dura 4 años, el último año se realiza la tesis junto con otros ramos más, y yo estaría como en el penúltimo año de mi carrera. Se entiende. Ahora, bueno, escuchando un poquito los ramos que mencionaste, veo que ya tienes conocimiento, bueno, yo creo que más que un poco de conocimiento en la temática que abordaremos hoy, Sí. Ya que, bueno, las temáticas asociadas a Isaac Newton se suelen ver en los primeros años de la carrera de física. Pero hay que poner igual en contexto a quienes nos escuchan también. Así que les voy a contar un poquitito de Isaac Newton. Isaac Newton nace, es curioso porque él nace en 1643 del año Juliano y nace un 4 de enero. Pero luego, tiempo después, se hace el cambio al calendario gregoriano
Y ahí es donde, al ajustar las fechas, termina coincidiendo con el calendario gregoriano, que es el calendario que utilizamos actualmente, coincide que el cumpleaños de Isaac Newton, su nacimiento, pasa a ser la Navidad directamente de 1642. Y bueno, a pesar de que su padre murió antes de que naciera Isaac, fue como su madre la que se esforzó principalmente en asegurar de que recibiera una educación adecuada. A los 12 años, nuestro personaje ingresó a la escuela y ahí no solamente aprendió de aritmética, temas de geometría, sino que también de cosas asociadas al latín. Y fue allí donde esta pequeña herramienta le permitió acercarse a los diversos estudios de ciencia que antiguamente estaban en su mayoría en ese idioma. Y bueno, hay varios registros que hablan de que la infancia de Isaac Newton fue bastante difícil. De hecho, uno de los autores de la biografía más popular de Isaac Newton, que es Richard Westphal, dice que Isaac siempre fue una persona solitaria debido a la crianza que le dieron, que si bien fue completa, fue siempre alejada de otras personas de su edad, como también debido a su intelecto y su curiosidad, como que no compatibilizaba un poquitito con lo que eran los demás niños y niñas de sus edades. Y bueno, ahí me imagino que le hacían el equivalente al bullying de hoy en día y todo lo demás. Pero Newton siempre intentó acercarse a los niños de su edad y muchas veces trató de ir y de crear algunos aparatos él mismo para intentar como llamar la atención de ellos, como por ejemplo algunas lámparas de papel que ataba cometas, que luego terminó usando incluso para asustar a sus vecinos, pero jamás logró el cometido de establecer como o entablar amistades con sus pares. Posteriormente, Newton ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde allí empezó a estudiar matemáticas y fue uno de los estudiantes más asiduos a visitar la biblioteca, mucho más que sus clases incluso, lo cual lo situó inicialmente como un estudiante bastante mediocre a comparación de sus compañeros, pero su cercanía con la lectura, las diversas publicaciones científicas y cositas así, le permitieron tomar un temprano contacto con la Royal Society, con quienes terminó compartiendo sus ideas, sus inventos y posteriormente sus descubrimientos también a problemas de origen matemático e incluso otras cositas por ahí, hasta que, bueno, debido a los años, o sea, debido a los hechos que pasaron en esos años, eh, llegó la epidemia de la peste bubónica. Y eso último llevó a que prácticamente Newton se encerrase en su granja familiar. Pero ahí también logró estar un poco más cerca de los distintos intereses por las leyes de la naturaleza y logró desarrollar ideas en torno a la gravitación universal, sentar las bases de la mecánica clásica, e incluso trabajar en distintas ideas sobre la luz y otras cositas que posteriormente fueron publicadas. Después de lo de la peste bubónica, Newton volvió a la universidad y se quedó en el Cambridge como profesor. Durante ese tiempo ya empezó a desarrollar sus propias teorías y experimentos en óptica y mecánica, y en 1687 publicó su libro de Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, en el que estableció las leyes del movimiento y las leyes de la gravedad, que se conocen actualmente como las famosas leyes de Newton. También desarrolló el cálculo infinitesimal, que es una de las herramientas matemáticas cruciales para el estudio y desarrollo tanto de la física como de la matemática. Luego, en 1696, Newton dejó Cambridge para trabajar directamente como funcionario del Tesoro en Londres. Y a pesar de que se dedicó principalmente a sus tareas gubernamentales, siguió trabajando en sus distintas investigaciones científicas. En 1704 publicó su segundo libro importante que se llama Optics, en el que describe sus distintas investigaciones en óptica. Lamentablemente Newton en sus últimos años sufrió bastante. Incluso hay quienes afirman que tuvo distintos desvaríos que fueron ocasionados por una ruptura amorosa por ahí. Pero lo más científicamente aceptado son que sufrió de cuadros de envenenamiento por mercurio.
mercurio. La alquimia, que en este caso la responsable de estas cositas, era una de las pasiones secretas de este científico. Y digo secretas porque en la época era algo que estaba completamente prohibido. Y esta práctica lo llevó a realizar distintos trabajos, publicaciones y experimentos en transmutación de elementos. Todo lo que tiene que ver también con la piedra filosofal, el elixir de la vida eterna y distintas temáticas de ese estilo. Y bueno, una investigación posterior ya a la muerte de Isaac Newton con análisis de sus cabellos concluyó que los constantes experimentos en esta área de la alquimia lo llevaron a sufrir este envenenamiento por mercurio, principalmente porque la concentración encontrada era 15 veces mayor a la normal. Y bueno, a pesar de que Newton era un fanático o tenía un gran gusto por la alquimia, también tenía un fuerte fanatismo en las áreas de la teología, un gran rechazo a la medicina tradicional, y eso finalmente fue, o se cree que fue uno de los determinantes para que Newton muriese en 1727 en Londres a la edad de 84 años. Durante su vida, obviamente, dejó un legado bastante duradero, que hasta el día de hoy está presente en las ciencias y en las matemáticas. Las leyes del movimiento, la gravedad son fundamentales en la física clásica y siguen siendo esenciales en la comprensión del universo. De igual manera, el cálculo infinitesimal desarrollado por Newton también es igual de esencial en la física, en la matemática y en muchas otras disciplinas científicas. Así que bueno, Newton en general es considerado como uno de los científicos más importantes de la historia y quien da cierre un poquitito a lo que sería la revolución científica iniciada años antes por Nicolás Copérnico tras la publicación de Principia. Las contribuciones desarrolladas por Newton en la óptica, en la mecánica clásica, en la matemática y en las ciencias naturales sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia moderna y lo que vemos actualmente incluso en la universidad con los ramos que mencionaba Javiera. Y bueno, a pesar de que Newton es principalmente conocido por sus leyes de Newton, las contribuciones en otras áreas de las ciencias también son fundamentales. Su trabajo, sus ideas siguen y continúan inspirando a grandes científicos y científicas, especialmente en las áreas de física y matemática, y hoy en día nos permiten profundizar cada vez más en su trabajo y así los nuevos científicos también poder aportar con un pequeño granito a lo que es, en este caso, con lo que estamos haciendo, aportar con la comunicación pública de las ciencias. Así que, bueno, retomemos un poquitito aquí a nuestra invitada, a Javiera. Me imagino, Javiera, que ya que has cursado los ramos al principio de la carrera, ya habías escuchado personaje, ¿cierto? Sí, todo un personaje Newton, ¿eh? Sí, Sí, pero es uno de los grandes científicos, de las grandes personalidades científicas, junto con Euler, con Gauss, que también son nombres bastante repetitivos en ciencia, sobre todo en matemática y física. Están en todas partes. sí, 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 también le he escuchado bastante y sé también que compañeros y compañeras de otras carreras científicas sufren bastante con Newton. Pero concentrémonos primero en lo importante que es Newton para, para nuestra área de estudio. En este caso, ambos dos estamos estudiando física, pero me gustaría escuchar tu opinión o tu punto de vista. ¿Qué tan importante es Isaac Newton en la física, en nuestra área de estudio? Yo creo que muy importante, de los más importantes de hecho, ya que todo el movimiento que estudiamos es por Newton, es a través de la matemática de Newton, de los formalismos de Newton, como tú mismo dijiste, las leyes de Newton, todo lo que estudiamos se basa en lo que estudió Newton. Claro. Entonces, no podríamos estudiar
tanta física sin el trabajo que nos dejó Newton? Es que sacar la dinámica o cómo se estudia el movimiento deja muy poco para después, porque todo se estudia a través de ecuaciones de movimiento, de dinámica, de movimiento, no sé, de hacer diagramas de cuerpo libre, son como las bases para después. Claro. Después, claro, Lagrange en mecánica analítica. Después, claro, es una nueva mecánica, es una nueva forma de estudiar el movimiento con ecuaciones más complejas, más formales, pero hasta el mismo Lagrange reconoció es de los científicos más importantes de la historia. Ahora, bueno, yo creo que estamos súper de acuerdo en eso. Igual pienso más o menos parecido y obviamente no voy a contradecir a alguien como Lagrange o a otro sinfín de científicos que valoran bastante el trabajo, el legado en realidad que nos dejó Newton. Pero pensemos ahora un poquitito en el contexto histórico, un poquitito lo que narraba de sus hechos de infancia, de su encierro durante la pandemia, que en ese tiempo se asociaba a la peste bubónica, o a las distintas cosas que él vivió, sucedió y tuvo en su entorno a lo largo de su vida. ¿Fue importante todo ese contexto histórico como para que Isaac Newton pudiese desarrollar todo este trabajo en la física y en el cálculo infinitesimal? La verdad es que no sabría decirte. No me puedo imaginar un encierro como el que vivió Newton, la verdad. O sea, igual vivimos nosotros parecidos un par de años atrás en la pandemia. Es verdad. Pero creo que ni tú ni yo logramos desarrollar las teorías científicas o su equivalente a lo que hizo Newton. Pero es que Newton era un genio. No me puedo imaginar lo que pasaba por su cabeza, la verdad. No puedo. Es imposible porque encerrado en las condiciones que vivió, y él no vino como de una familia pudiente, ni mucho menos. Él era una persona humilde, una persona bastante humilde, que no iba a clases y que tú mismo dijiste, se la pasaba más en la biblioteca. Yo no sé qué niño, si ahora actualmente hace eso, cómo vaya a repercutir en lo que le vayan a decir los papás o lo que le vaya a decir el colegio, etcétera. Pero no, yo creo que Newton es un caso de 1 en 1.000.000. Era un genio. Yo no me imagino encerrada era casi un ermitaño. Muchos lo describían como un ermitaño, como una persona que no le gustaba relacionarse con nadie. Y llegar a todas esas conclusiones científicas. Y Newton es una figura que también genera muchas leyendas alrededor de su figura. Por justamente lo mismo, por ser una persona solitaria, por ser una persona súper reservada de pensamiento, de opinión. Y de hecho, por lo que se dice de él, era que tampoco era que quería publicar sus libros, quería tener su conocimiento para él. Entonces, yo no me puedo imaginar si alguien más tuviera las mismas condiciones que Newton. No sé si sería igual que Newton, de verdad. Sí, claro. Sí, él era un caso excepcional, 1 en 1.000.000. Sí, igual es cierto, es complejo el tratar de ponernos en su lugar, pero coincido con que la genialidad de Newton es 1 en 1.000.000. Y tratemos de profundizar un poquitito en algunos de sus principales como descubrimientos y definiciones científicas, que de hecho ya las hemos mencionado ambos un poquitito, y comencemos entonces con lo más que son sus leyes. La primera ley o ley de inercia es también conocido, valga la redundancia, como la ley de inercia, y establece como definición que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que actúe sobre él alguna fuerza neta distinta.
En otras palabras, si un objeto está en reposo, se mantendrá en reposo a menos de que algo lo empuje o lo jale. Y si un objeto está moviéndose a una velocidad constante en línea recta, seguirá moviéndose en esa misma línea a la misma velocidad constante, a menos de que algo lo detenga o lo desvíe. Y esta ley es súper importante, obviamente, porque establece que los objetos tienen una tendencia a mantenerse en su estado actual de movimiento, ya sea estando en reposo o en movimiento a esta velocidad constante. Entonces, Javiera, conversemos un poquito. ¿Qué podrías añadir, comentar sobre esta primera ley? Creo que lo describiste bastante bien. Es una ley que habla del principio de inercia, ¿no es cierto? Que un cuerpo tiende a mantenerse en movimiento o a o a mantener su estado de reposo. Un ejemplo de esto sería, no sé, el estar en la micro, por ejemplo, en un minibús para y que la micro o el minibús frenara. Uno, el cuerpo tiende a irse hacia adelante, ¿no es cierto? Uno siente como que se va hacia adelante, como que se va a caer. Y eso es justamente ocurre por este principio, porque el cuerpo va a tender a seguir en movimiento, al seguir el movimiento que tenía la micro. Claro, de hecho es súper interesante el tratar de recordar esas instancias. Yo, si bien hace harto tiempo que no ando en micro, he sentido lo mismo cuando ando en bicicleta. Si tengo mucha velocidad en la bicicleta y de repente freno de golpe, Claro. siento automáticamente que mi cuerpo quiere continuar. Sí. Y es una clara, un claro ejemplo a esta primera ley de Newton o ley de inercia. Y bueno, si tiene una primera ley, como buen chileno dicen que no hay primera sin segunda, y tenemos aquí entonces la segunda ley de Newton, y esta segunda ley establece otra relación. Y en este caso, habla de que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente nosotros lo expresamos como la famosa ecuación de F es igual a m por a, donde la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración de este cuerpo. Esto significa, o esto implica que si nosotros queremos acelerar un objeto, necesitamos aplicar una fuerza sobre él. Y cuando mayor sea la masa del objeto que nosotros queramos mover, menor va a ser la aceleración que se produce con una fuerza dada. Esta ley obviamente también es importante, al igual que la primera, porque explica cómo la fuerza afecta al movimiento de los objetos y cómo también la masa influye en este proceso. Así que, Jaira, nuevamente, no sé si quieres comentar algo extra sobre esta segunda ley o darnos directamente algún ejemplo para que la gente pueda entenderlo más fácilmente en su día a día. Un ejemplo sería cómo mover tal vez una mesa a mover un mueble más grande, un librero tal vez. Si yo aplico una fuerza para mover la mesa y aplico la misma fuerza para mover el librero, probablemente voy a tener distintas aceleraciones y eso va a ocurrir por la masa. Me va a costar más mover el librero que mover la mesa, aplicando exactamente la misma fuerza. Claro, y eso es principalmente porque para este ejemplo tendríamos una mesa que sería mucho más pequeña o que tendría menor masa que la que tiene el librero, ¿cierto? Sí. Claro. Haciendo un ejemplo como de cosas cotidianas que uno puede tener en la casa o cosas así. O mover un auto y mover una bici. No es lo mismo. Si yo aplico una fuerza, la misma fuerza para mover el auto que para mover la bici, es probable que el auto no lo mueva. Justamente de que tiene más, va a costar mucho más moverlo. Claro. Entendiendo, y súper importante, masa como la cantidad de materia que tiene el cuerpo o el objeto que vamos a mover, ¿cierto? Y no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera. Así que tenemos la tercera y última ley de Newton, de las tres principales, en realidad, que es la tercera ley de Newton, conocida también como la ley de acción y reacción. Y esta establece que para cada acción,
valga la redundancia, hay una reacción, en este caso, que es igual y opuesta. Lo que significa es que si nosotros ejercemos una fuerza sobre otro objeto, este objeto ejercerá una fuerza que es completamente igual, pero en la dirección opuesta a este primer objeto. Es como cuando nosotros pateamos un balón, por ejemplo, una pelota, no nos damos cuenta quizás, pero de repente nos queda como la pierna sentida, o sentimos igual como esta fuerza que nos devuelve la pelota directamente. Ahora, esta ley, al igual que las demás, es súper importante porque nos explica cómo las fuerzas interactúan entre distintos objetos y cómo distintas fuerzas en un sistema están relacionadas entre sí. Así que, Javiera, quizás mi ejemplo no fue el mejor, el de la pelota. No sé si tú tienes algún otro ejemplo en mente o quizás nos puedas como añadir o comentar algo sobre esta tercera ley. Tal vez cuando uno está en un bote y salta, por ejemplo, hacia un muelle, imaginemos un muelle. Lo que pasa es que al saltar, este bote retrocede, tiende a retroceder. Eso es también un ejemplo de acción-reacción, o el mismo hecho de saltar también sobre la tierra, también es un ejemplo de acción-reacción. La acción sería el saltar y eso. Sí, ahí con el ejemplo del saltar, es curioso. Creo que hay que ponerle un poco más de énfasis para que quienes nos están escuchando lo puedan entender. Porque nosotros cuando saltamos estamos empujándonos o haciendo o ejerciendo una fuerza hacia abajo, ¿cierto? Hacia el suelo. Sí, sí. Pero terminamos nosotros despegándonos hacia arriba, en la dirección contraria. Y eso se produce entonces por... Es por la fuerza de reacción que tiene, obviamente nosotros al saltar, al querer saltar, al impulsarnos, ejercemos una fuerza en la Tierra, pero nosotros no la movemos, ya que la Tierra tiene una masa gigante, enorme, entonces no le va a pasar nada. Pero la Tierra ejerce una fuerza de reacción sobre nosotros y esa es la que nos impulsa a saltar. Claro. Sí, ahí me queda más claro. Bueno, igual, ya lo entendía desde antes, pero es importante que las personas que nos están oyendo quizás en directo o que derechamente van a escuchar este podcast en algún otro momento distinto, puedan imaginarse eso de la mejor forma posible para entender bien esta ley de acción y reacción. Pero hablábamos también de que Newton nos ayudó a desarrollar líneas también involucradas con matemáticas. Y en este caso, nosotros hablamos del cálculo infinitesimal. En este caso, el cálculo infinitesimal nos permite medir y analizar cambios continuos en una variable, como por ejemplo el tiempo o la posición. Y también este cálculo infinitesimal se basa en el concepto de diferencias, bueno, infinitesimales, que para que se entienda bien son cantidades muy pequeñitas, extremadamente pequeñas, pero que no alcanzan a ser nulas o no alcanzan a transformarse en un cero. Y se utilizan para calcular algo que nosotros llamamos tasas de cambio, como las velocidades, las aceleraciones y otras cositas por ahí. Inicialmente Newton basó su trabajo en base a demostraciones utilizando geometría analítica, pero posteriormente quiso basar todo su trabajo en algo netamente abordable desde ecuaciones y sus variables sin tener que recurrir a la geometría. Entonces fue ahí donde Newton fue desarrollando un método conocido como el método de las fluxiones y una técnica para calcular la tasa de cambio de una cantidad en función del tiempo. Esto terminó permitiendo a que Newton y también otros científicos y gente de la matemática también de la época pudiera analizar problemas complejos relacionados con el movimiento y la dinámica, como por ejemplo el movimiento de los planetas alrededor del Sol y otras cositas por ahí. Así que aquí es importante también mencionar
a un personaje controversial, que es Gottfried Leibniz. No sé Así si lo es. pronuncio bien, pero es difícil de pronunciar. Me disculparán si me equivoco. Yo le digo Leibniz, ¿no? Sí, Leibniz también. Y aquí se hace presente la llamada controversia del cálculo. Oh, sí. Esto se debe a que, bueno, hubo un momento de gran tensión en la vida de ambos, donde no se lograba consenso de quién fue el inventor de el cálculo infinitesimal. De hecho, hubieron incluso hechos relacionados a la falsificación de documentos para intentar beneficiar a una de las partes en la disputa o tomar de decisiones imparciales por parte de una o de otra. Y bueno, en la actualidad existe un consenso de que ambos terminaron aportando directamente de manera independiente al desarrollo de lo que hoy se conoce como el cálculo, pero no deja de ser un hecho interesante el conocer un poquito sobre esta disputa que incluso a veces en la actualidad se suele ver en el mundo de las ciencias, donde, no sé, tal científico hizo tal cosa, pero otro lado dijo, no, en realidad yo lo hice primero, yo lo hice después, yo aporté más, yo aporté menos, pero dejemos esas cosas para las peleas de científicos y quizás para otro capítulo del podcast. Pero volvamos al foco, el cálculo. No sé si podrías añadir quizás algo, Javiera, o comentar algo sobre él. La pelea entre matemáticos y físicos eterna. Una disputa eterna entre matemáticos y físicos. ¿Quién inventó el cálculo? Sí, yo he escuchado, no sé, en nuestra facultad igual hay algunos como rencillas chiquititas que yo creo que aportan más que nada a una convivencia interesante de sana competencia, pero, pero no sé, creo que en general, por lo menos en nuestra facultad, hay una muy buena relación entre físicos y matemáticos, Así es. por lo menos entre estudiantes. Yo no tengo mucho contacto con los profes de matemática, pero sí con los de física, y en general se ve una muy buena relación. Pero yo sé que la reseña es interesante, pero foco, cálculo. Cálculo. Quizás para que la gente nos entienda un poquito más la sustancia del cálculo o para lo que nos sirve el cálculo, no sé, algún ejemplo que se te pueda venir a la mente. Es que aplicaciones directamente del cálculo, la verdad es que no, no se me ocurren así como que uno las esté ocupando eh, directamente, pero indirectamente la verdad es que ocupamos muchísimas aplicaciones de cálculo. Teléfonos celulares, el tema del auto, del velocímetro, que bueno, es en realidad mide rapidez, no velocidad, Sí, pero es un rapidímetro. es un rapidímetro. Es las primeras cosas que nos enseñan cuando empezamos a estudiar física. Claro. El tema de, a ver, del clima, del cómo medimos, de cosas más como de indirectas, aplicaciones más indirectas del cálculo, más que directas. Está este típico pensamiento común de que las matemáticas no me sirven para nada, pero en realidad ocupamos matemáticas todo el tiempo, solamente que de manera indirecta. Claro, en todo lo que nos rodea, en el fondo está presente la matemática y yo sé que de repente yo mismo he escuchado a estudiantes de otras carreras decir, pero si nunca usé ni siquiera la regla de tres simple o no usé las leyes de Newton, Claro. pero las llevan consigo, las cargan cuando toman el teléfono en la mano, todo ese teléfono está construido usando todo lo que es el cálculo, todo lo que son las leyes de Newton. El teléfono está lleno de sensores también que funcionan en base a eso, entonces... O los programas que se usan igual para, no sé, para resolver problemas, o todo eso está programado y también está en base a matemática y cálculo. Pero está escondido, es una aplicación. Es una aplicación de las matemáticas escondidas, que la gente las usa, pero no sabe que las usa. Claro, es importante. Sí. Quizás instancias como esta, ya sea este podcast, o también otras instancias donde la comunicación pública de las ciencias entregue este tipo de información y haga ver de que las personas constantemente están utilizando la ciencia para su día a día, permita que en el fondo la gente valorice la ciencia un poco más y quizás, quién sabe, de aquí a unos años ocurran cambios que como científicos o futuros científicos esperamos que hagan.
ojalá sea la ciencia de forma distinta. Sí, pero así como ejemplos de cálculo así, no se me ocurren como para dar un ejemplo más como... Sí. Igual hay unos ejemplos graciosos para evitar problemas que los mencionábamos antes de comenzar el programa. No sé, en Valdivia hay un puente que se construyó mal. Y yo creo que ahí hubo un error de cálculo infinitesimal de por medio. Así que, no sé, quizás si estudian un poquito más de cálculo, ese puente hubiera estado bien hecho y no tendríamos que ser como un chiste para otros países también. Es que el cálculo entra, yo creo, como en el campo de las matemáticas abstractas más que matemáticas aplicadas. Bueno, son matemáticas aplicadas, pero son bastante abstractas en el sentido de que conceptos de límites, que es un concepto ya de por sí bastante complicado de entender, hasta para los mismos matemáticos es difícil de comprender lo que es en realidad un límite, lo que es un límite. Tenés conceptos de derivadas, que si bien aquí hay una disputa también entre físicos y matemáticos, porque nosotros tratamos las derivadas como, como fracciones. Sí, sí. Es un error, un matemático, cada vez que los matemáticos ven eso, les da algo en el corazón, ¿sí? Sí, no nos odien matemáticos, por favor. Nosotros hacemos lo mejor de nuestro lado para hacer física, así que... Sí. El explicar cómo se resuelve un límite, cómo se resuelve una de lo que es, conceptos así son demasiado abstractos para la vida cotidiana. Pero son conceptos que son importantes, claramente. Sí, claramente, sí. Todos estos aportes que hizo Isaac Newton a través del cálculo, como también a través de las 3 leyes de Newton, que son, insisto, una pequeña parte de todo el trabajo que tiene Isaac Newton y que nos dejó, son muy... E incluso, no sé, Javiera, se podrían como llamar aportes revolucionarios, que revolucionaron la física de cierta forma. Sí, sí, porque toda la mecánica está construida en base a lo que hizo Newton. Después dio bases para, bueno, con la mejora tecnológica, con el avance de la ciencia, la gran revolución del siglo XIX, que fue pasar de lo clásico a lo cuántico, en donde ya lo de Newton se vio que no funcionaba para cosas más chiquitas. Está ese gran salto, pero todo eso partió por mecánica clásica, por mecánica newtoniana. Todos los formalismos que se hicieron después, como lo que hizo Lagrange con la mecánica lagrangiana, lo que después llevó a los hamiltonianos, todo ese formalismo, esa como complicación, por así decirlo, de mecánica clásica, se dio porque ya había algo en qué trabajar. Probablemente sí se hubiese llegado a lo mismo, pero quizás se hubiese demorado un poco más, quizás no hubiésemos tenido las revoluciones que tuvimos. Y después con los grandes científicos del siglo XIX. Entonces, sí, yo creo que Newton fue un revolucionario. Revolucionó mucho la física como se conocía en ese entonces y como se conoce ahora. Porque aún se estudia. Y estamos hablando de mitos. Y aún se estudia y la revolución vino recién en el siglo XIX con la mecánica cuántica. Claro. Bueno, ahí es interesante el hablar. No sé, me atrevo a preguntarte, ¿se unificarán en algún momento la clásica cuántica? No lo sé. No lo sé. Es el sueño húmedo de todo físico. Pero no lo sé. Sí, sí. Creo que pienso más o menos parecido. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo, Javiera, y también antes que nos están acompañando o nos están escuchando ya desde la comodidad de sus hogares. Pero me voy a retomar un poquitito, ya que hablamos bastante de Newton, retomar un poquitito lo que nos comentabas de ti al comienzo. Estudiante de física, tercer año. Mencionaste también de que ya en tercer año empieza a acercarse esto de como la iniciación a la investigación o acercarse un poquitito a esto. Sí.
¿Hay algún área, por ejemplo, que predomine como de principal interés dentro de la física para ti? Sinceramente, estoy muy dudosa. Es que siento, es esta sensación de que aún me falta por conocer, de que aún siento que es una decisión como, para mí por lo menos es bastante como decisiva, y siento que aún no tengo, que aún me falta mucho por conocer. Me gustaría ver un poco de fluidos, me gustaría ver un poco no sé, de mecánica cuántica, por ejemplo, igual que se da el otro semestre. Entonces, como que todavía no un área, me gusta todo, me ha gustado todo lo que he visto hasta ahora, me encanta todo y no sé hacia dónde irme todavía. Todavía estoy en esa búsqueda personal. Porque al final siento que es eso, siento que es una búsqueda personal de hacia dónde me tira más. Y siento que aún me falta por conocer. Claro. Igual, no sé, yo conozco a algunos académicos o algunos como científicos y científicas que han estudiado primero unas cosas, después estudian otras y no pasa nada. De Sí, hecho, tú y yo conocemos ahí a un sí, científico, uno de nuestros académicos, que eh, ha estudiado dos cosas completamente distintas. De hecho, tiene doctorados distintos, postdoctorados también ahí en el tema y yo creo que es perfectamente lograble. sí, Así sí. que quizás en No, una de sí. esas tu camino es el mismo. A mí lo que me encanta de la física es lo transdisciplinaria que es. Literalmente puedes saltar a cualquier área. Y eso me encanta porque siento que es como todo, así. Hay de dónde escoger, hay mucha variedad, un abanico increíble. Y eso me gusta que yo sé que no es la decisión más importante de mi vida, sé que no es un doctorado, ni un magíster, ni mucho menos, pero es esta como inquietud de estudiante que uno tiene. Y yo obviamente también conozco chicos de cursos superiores que también investigaron una cosa, terminaron trabajando en otra, terminaron haciendo su tesis en otra cosa distinta. Es una instancia para conocerse uno mismo, para conocer también un área, pero como te digo, son inquietudes de estudiante que no creo que desaparezcan, que probablemente cuando estés haciendo un magíster, haciendo un doctorado, haciendo un postdoctorado, tenga las mismas inquietudes, porque al final uno no puede conocer todo, siempre va a haber algo que uno no conozca. Y Claro. eso es lo bonito, eso me encanta no saber. Sí, igual eso es lo importante de la ciencia. O sea, finalmente no puede haber un solo científico, científica o científica en el mundo que sepa todo de todo. Sí, Por eso, en el fondo, la ciencia se hace de manera colaborativa y también en base a la especialización o profundización de algunas temáticas. Y bueno, hablando ya netamente de ¿cuál crees tú que vendrías como tu percepción o más que tu percepción, cómo crees tú que la está percibiendo la gente normal, común y corriente de a pie que, no sé, no se relaciona con la física? No sé, la gente de el caballero que te vendió las uvas hace un rato atrás, o el chofer de la micro, la señora que vende verduras en la feria. ¿Cómo crees que la gente percibe o ve a la física realmente? siento que falta mucha alfabetización científica. Hay un, ¿cómo decirlo? Hay algo al debe ahí, como que falta. Falta que la gente sepa lo que es la física, sepa lo que hacemos, sepa en qué podemos trabajar también, en qué se aplica esto. Porque a mí me pasó que mi madre pensaba que yo iba a hacer clases nomás. Como que dijo física, profesor. Como que hizo esa relación. Y no le gustó la idea, pues no tenía idea de lo que era, de lo que iba a estudiar. Y yo creo que a muchos les pasa lo mismo, que uno tiene que entrar a explicar, o es error así como, no, yo estudio física. Ah, profesor física, profesor de educación física. Claro, sí, sí, eso lo he escuchado mucho. Es muy común Sí, porque la gente no está acostumbrada a que una persona estudie física y si lo escucha, como que no entiende qué es realmente, qué es lo que es realmente. Siento que hay falta mucha educación, que, lo, que
chicos de media sepan que existe esta carrera, que se puede estudiar, que no solamente se puede ver ingenierías o no sé, en otras carreras científicas como geología, como bioquímica, que también pasan física, pero no tan profundamente como lo pasamos nosotros, que sepan que también se puede estudiar física netamente. Y ya, esta pregunta es arriesgada. ¿Quién debería asumir responsabilidad? O sea, la gente que está desarrollando sus carreras científicas, la gente que está directamente en las universidades enseñándonos a ser científicos y científicas, los gobiernos, los colegios, ¿quién directamente debería asumir esa responsabilidad de educar y alfabetizar científicamente más a la gente? No sé, la verdad, siento que se tiene que ser una tarea compartida. Creo que cada persona tiene que aportar su granito de arena. En el tema de los científicos, de los académicos, hacer más difusión, más divulgación. En el tema del gobierno, no sé, que ahí que en la televisión, que se promocione más, por ejemplo. El tema de programas científicos o así. No sé, siento que tiene que ser una tarea compartida. Y lamentablemente no se está haciendo por ninguna de las partes. Los científicos creo que están cargando con todo. Yo veo a los académicos que están con difusión, con publicación, con hacer clases, como que siento que se le atribuye mucha responsabilidad al científico. Pero somos tan pocos científicos en Chile que creo que no alcanza. Sí, bueno, y yo creo que no solo es algo de Chile, sino que se replica en distintas partes de América Latina, de América en general e incluso del mundo. Sí, no, Así sí. que, bueno, Javiera, para ya ir cerrando lo último, no sé si quieres entregar un último mensaje, pero enfocado a aquellas personas que quizás nos van a escuchar o nos están escuchando que tienen algún interés en las ciencias físicas, ya sea en estudiar directamente ciencias físicas o estudiar alguna carrera que esté relacionada con ciencias físicas. ¿Qué le podrías decir a esa persona? Lo más breve y lo más inspirador que puedas hacer. Que es precioso. Es una carrera hermosa. Sacrificada, sí. Esforzada, sí. Uno tiene que estudiar mucho, también. Pero, ¿qué carrera no es así? Ninguna carrera te la dan en bandeja de plata. Entonces, siento que si a una persona realmente le gusta y que si tiene la constancia de querer sacarla, que no importa, esa persona que tenga constancia de seguir, esa persona va a salir adelante. Porque de verdad que para mí es una ciencia bonita, es una ciencia que te enseña mucho, de la que puedes estudiar de todo. La licenciatura al final no te entrega una carrera, sino que te entrega las bases para después continuar, ¿no es cierto? Porque al final con la licenciatura no haces mucho, es simplemente la base para después seguir con estudios, para terminar enseñando, para terminar, no sé, divulgando, o en el caso, o terminar en industria, que también es un camino. Entonces, como que si tienes las ganas, si tienes la motivación, hazlo. Que nada detenga tus pasos. El lema de la U. Sí, sí, está bien. O sea, que nada tenga los pasos casi como si fuese la ley de inercia de Isaac Newton, Sí. que no dejemos que ninguna fuerza externa nos detenga ahí con ese sueño tan bonito y tan hermoso como estudiar física o estudiar cualquier otra carrera científica, esté o no relacionada con la física. Así que, pues nada, muchísimas gracias Javiera por acompañarnos el día de hoy. Te recuerdo a ti como también a quienes nos están terminando de escuchar que este es el segundo episodio de un total de 10 en los que abordaremos a distintos personajes en el fondo de las ciencias y profundizaremos un poco sobre las temáticas asociadas a sus investigaciones. Y súper importante que este trabajo es posible gracias al apoyo de Project Catalyst de Cardano. Así que muchísimas gracias a ti, Javiera, a la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar en algún momento y nos volveremos a encontrar en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Gracias.